Pues buenas tardes amigos, pues aquí nuevamente con ustedes en un nuevo capítulo de Doctor al Cuadrado. Y en esta ocasión tenemos a un invitado súper especial. Tengo el honor de decirles que fue mi maestro de urgencias. ¿Te acuerdas? Ahí en aquellos 2013 en mi internado y tú en tu R2 de especialidad, el doctor Enrique Barrera López. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Doc. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludarte. Igual ya tenía muy buen rato que no nos veíamos, y aunque sea por acá. Ya tenemos mucho tiempo sin hablar. Yo creo que al menos unos 7 años, sí. Digo, pasaron como 2 años después del internado y ya después de ahí no tuvimos ningún contacto. Pero me da mucho gusto que estés bien. Sí, no, solo por las redes, que es como ahora sabemos unos de otros, ¿no? Sí, sobre todo Twitter y Facebook, ahí estás un poco más activo. Sí, claro. Cuéntanos un poco de ti. Digo, eres urgenciólogo. Digo, yo te conocí en el internado ahí en el 1 de octubre. Pero cuéntanos un poco de tu trayectoria en medicina. Digo, este espacio es como para gente que es muy ajeno a la disciplina médica y que le sirva como una referencia para cualquier consejo, ¿no? Pero cuéntanos un poco de ti, amigo, por favor. Sí, claro, yo soy médico egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, aquí en Pachuca, que fue donde estudié y posteriormente estuve más en el ámbito administrativo durante muchos años. Ujú, Después de salir de la escuela de medicina me dediqué a puestos administrativos. Estuve en la jefatura de traslados, que es de referencia y contrarreferencia del Hospital del Iste en Pachuca, y posteriormente estuve en la dirección de la Clínica de Medicina Familiar de Tulancingo, aquí en el estado de Hidalgo, que fue ya lo previo a cuando me fui a la especialidad, allá en el Hospital 1 de Octubre, a la especialidad en ujú. urgencias, y posteriormente la subespecialidad en medicina crítica, igual ahí en el Hospital 1 de Octubre, y actualmente estoy en la terapia intensiva del Hospital Iste Pachuca, aquí en el turno nocturno. ¿Y desde cuándo estás en Tula? Este, Viviendo, porque me acuerdo que estuviste en Ciudad de México un rato y ya no supe cuándo fue que te estuviste ahí. Yo soy en Pachuca, Ah, en aquí, Pachuca, perdóname. aquí Ah, Pachuca. estoy aquí viviendo en Pachuca. Pues terminé la residencia y prácticamente al otro día de que terminé me vine a Pachuca. O sea, ya nada más fue el término de la residencia y me regresé. Perfecto. ¿Y actualmente cómo ha estado el tema de COVID? Digo, porque ya con las personas vacunadas, tal vez en cuestión de hospitalizaciones no es tanto, entre comillas, pero bueno, ¿cómo está la cuestión ahorita ahí por allá? Sí, ahorita ya empezó otra vez a repuntar, ¿no? Ujú. Los casos. Sí, hubo un momento en el que estuvo muy complicado, después bajó prácticamente los últimos, yo creo que 3, 4 meses habían estado muy tranquilos, pero ahorita desde la semana pasada empezó a haber ya un repunte en la consulta principalmente. Incluso ahí en el hospital el número de consultas se ha incrementado bastante. Igual yo creo que ante la necesidad de la licencia médica de la mayoría de la gente, quizá no tanto por la sintomatología, porque la mayoría de la gente ha tenido cuadros muy leves, a excepción de contadas personas que son los no vacunados o las personas que tienen alguna comorbilidad que sí han tenido alguna complicación. Entonces, sí ha habido un incremento en cuanto a la consulta. Yo creo que las siguientes 2 semanas vamos a permanecer todavía así en lo que comienza a disminuir nuevamente, ¿no? Pero yo creo que sí hay una diferencia muy grande en cuanto a la primera ola, la segunda ola, que fue lo más complejo porque no estábamos vacunados No, y y aparte se que fue usaba cuando... el equipo de protección y cuando no sabíamos nada, ¿no? De que entraban como astronautas, Sí, súper molesto, pero en ese entonces necesario, ¿no? También supongo que tú viviste esa etapa, ¿no? De ponerte tu traje de astronauta en ese entonces. sí, incluso ayer estaba pensando precisamente en eso, que cuando empezó todo, como desconocíamos qué era, nos habían dado la idea de que tenías que llegar a tu casa, desnudarte afuera de la casa, dejar la ropa en una bolsa, meterte a bañar inmediatamente, Sí, sí, sí. desinfectar la ropa. Entonces, sí fue como una sensación de miedo en todos nosotros, ¿no? Principalmente en nosotros que veíamos a los pacientes. Ya después, conforme empezó a pasar el tiempo, empezamos a aprender y a darnos cuenta que realmente era difícil que el virus se metiera en ti por alguna parte que no fuera tu vía respiratoria, Por ¿no? supuesto. Por eso yo creo que al principio era muy incómodo la utilización del equipo de protección personal. Yo la verdad
puedo decirte que me lo puse 2 veces, ¿eh? Yo, ahí en la terapia intensiva del hospital, no teníamos pacientes COVID. Ah, ok. Entonces, los COVID estaban en otra área. Sí me tocó subir alguna vez, que fue la primera vez que subí, que me puse el equipo de protección personal. Ahí fue cuando decidí no volver a colocármelo. Estuve 15 minutos sudando, el calor, personal de enfermería que se desmayaba, no había aire acondicionado ahí en las áreas, entonces sí fue muy, muy complejo. Ya las siguientes veces que llegué a entrar, solamente me ponía un cubreboca en el 95, los gogles cuando tenía que intubar Ujú. y ya me la llevaba yo así, porque sí es muy, muy incómodo. Era todo el proceso de vestirte, el proceso de quitarte el traje, y que a final de cuentas, pues te das cuenta, bueno, ya nos fuimos enterando que solamente por vía respiratoria podías contagiarte, ¿no? Ya al final, pues incluso en la consulta o cuando llegabas a ver algún paciente que aparentemente era de otra cosa, pues ya te ponías solo el cubreboque, ya lo podías revisar con más confianza, ¿no? Porque al principio me acuerdo que nadie los quería ni tocar, ¿no? Sí. Había compañeros que decían, no, la consulta no incluye contacto físico con el paciente. Entonces solamente era preguntarle qué tenía y en base a eso le hacías la receta, a lo mucho checar la saturación o la temperatura, pero el contacto mínimo con el paciente sí predominó durante muchos, Mucho tiempo. muchos meses. Digo, sí, digo, la verdad es que yo no vivía afortunadamente o desafortunadamente esa cuestión, porque así como tú te dedicaste antes, yo me dedico a la parte administrativa médica desde que yo salí de la carrera. O sea, prácticamente me dediqué a la clínica unos 2 años, 3 años. De ahí me especialicé en área administrativa, hice algunos posgrados en eso y en eso me dedico. Digo, te digo afortunadamente, desafortunadamente, porque ha habido muchos médicos, colegas que desafortunadamente fallecieron, ¿no? Y sobre Claro, todo tú, que tú también tienes una familia, tienes una hija, que tengo entendido es una hija, ¿no? claro. Ajá, entonces, Sí, sí, pues sí. vaya, o sea, sí preocupaba el hecho de que te fueras a trabajar y fueras a contagiar a tu hija, a tu hijo, y más, bueno, en mi caso, mi hijo tiene apenas, va a cumplir el lunes 2 años, entonces no está vacunado. Entonces, actualmente, pues todavía está a lo mejor no todos estamos vacunados, pero sigue estando este miedo, ¿no? Entonces, no El viví eso. temor. Afortunadamente, desafortunadamente, digo afortunadamente porque digo que como médico, como científicos, pues aprendes mucho, ¿no? Sí, aunque yo también creo que no era como tan necesario. Yo la verdad es Ujú. que al principio veía pacientes en consulta o pacientes incluso en videollamada porque muchos pacientes también no querían salir como para no exponerse y preferían que fuera por videollamada. Pero en la clínica particular en donde yo estoy también se determinó que no se iban a recibir pacientes COVID, Ok. que siempre llegaba, ¿no? Porque había muchos pacientes que llegaban por alguna otra causa y cuando les hacías la prueba o cuando hacías la tomografía o los revisabas y veías que estaban desaturando, te dabas cuenta que estaban con neumonía o que tenían algún síntoma respiratorio. Entonces, se referían a algún lugar en donde sí se aceptaran pacientes COVID. Entonces, realmente nunca me dediqué como tal perdón, como tal a eso, a excepción de ya los últimos meses, cuando ya disminuyó el caos, ya la consulta sí no tuve problema, porque muchas personas preguntaban si había que ir a la clínica a la consulta y yo ya no tuve problema en recibirlos. Ya los estuve viendo en presencial porque pues ya no había que protegerse tanto o ya no había tanto el temor. Pero sí, como dices, al principio incluso de repente llegabas a ver a tu familia. Yo sí durante algunos meses dejé de ver a mis papás o a mis hermanos porque había el temor de que si estoy contagiado ya y estoy asintomático y llego a verlos y los contagio, entonces nos veíamos en el jardín, en un lugar abierto, todos con cubreboca, porque sí, el miedo era principalmente el que pudieras contagiarte, obviamente, pero el contagiar a tu familia, ¿no? Claro. Porque a lo mejor nosotros no tengamos algún factor de riesgo como tal, Ujú. pero nuestros papás que ya son más grandes o que tienen alguna comorbilidad, pues sí, el temor era ese, ¿no? Que se complicaran. Sí, no, y en el caso muy particular, nosotros, aunque sabíamos que no servía de nada el a que te llegara, porque digo, nosotros empezamos a comprar la despensa vía remota, ¿no? Ahí por Rappi o por Walmart, que ya ves que tenían servicio a domicilio. Nosotros ya sabíamos que no servía, pero pan ni madre el hecho de que agarraras el pan Bimbo casi casi y lo rociaras de alcohol. Pero pues obviamente ya cuando nació nuestro hijo, porque nuestro hijo es pandemia totalmente, o sea, él nació en No, 2020.
Entonces, el miedo era precisamente de que a mí me vale gorro, o sea, yo lo voy a hacer, aunque sea médico y sé que no sirve para nada, pero yo lo voy a hacer. O sea, de verdad el miedo era tal en 2020, cuando empezamos con la pandemia, que te veías como anticientífico o muy oscurantista, ¿no? En hacer cosas que no valían la pena. Entonces, sí, o sea, yo me imagino a ustedes, digo, mi admiración a todos ustedes, incluso médicos que, bueno, es otro tema que vamos a platicar, que eran ginecos o cirujanos o de un ámbito muy, muy ajeno a la recepción de estos pacientes como primera entrada, que tuvieron que entrarle al área de COVID y órale, ¿no? A capacitarlos y a meterlos. No sé cómo viviste eso tú. Sí, incluso al principio cuando andabas consiguiendo gel en todos lados, Lysol Ajá. o cualquier producto de limpieza, que yo me acuerdo, tengo Lysol ahí nuevos porque nunca los llegué a abrir, ya al final, sí hubo un momento en el que me encerré, eh, porque coincidió que en ese momento, cuando cerraron todo, tuve un problema con mi carro y pues no tenía hacia dónde salir, la clínica está muy cerca, me iba caminando, no tenía que tener mayor contacto hacia otros lugares. Ujú. Incluso igual, como dices, la despensa o todas las cosas de comida se pedían para que te las trajeras y tratabas de no tener contacto, ¿no? Pero yo sí, desde el principio como que me negué mucho a eso. Sí llegaba, me cambiaba, pero sí veía yo gente que lavaba Sí, no, todo lo que recibía, como dices, el pan Bimbo lavando la bolsa. Porque sí, el temor fue que no sabíamos qué es lo que iba a pasar. claro. Aparte, yo empecé a hablar con algunos amigos que estaban en otros países que ya estaban en una fase mucho más adelantada y lo que te platicaban era pues que sí había muchos muertos, que pasaban los camiones, específicamente en Italia una compañera nos platicaba que pasaban los camiones con las cajas de los fallecidos para poder sacarlos de los pueblos, que no podían salir a la calle, que los multaban. Entonces todo eso fue generando mucho temor. Ya conforme empezó a pasar el tiempo que fuimos acostumbrándonos, pues ya cambió todo, ¿no? Pero sí, al principio, te digo, yo creo que todos compramos gel, el sobreprecio de todos los artículos de limpieza, las toallas para sanitizar, todo era la gente que fue a comprar el Sí, papel de no, baño no. al súper. O sea, realmente hay cosas que de repente rayan en lo ilógico, pero el miedo hace que la gente tome ese tipo de acciones, ¿no? Sí, por supuesto. Y incluso también como médicos, digo, uno habla del alcohol o de que rociar el pan Bimbo, ¿no? Pero incluso también nos daba coraje, o al menos a mí, coraje, perdón, a menos a mí que había médicos que incluso recetaban cosas que no eran, ¿no? O sea, realmente, no sé si Sí, era por el mismo miedo o de plano no se actualizaban, no sé qué pasaba, que decían, pues yo te receto tu vitamina, tu antibiótico, que la la ivermectina, ivermectina, o sea, dices, bueno, no sé si también era por eso dióxido de que cloro. juzgábamos, ¿no? Decíamos, ¿cómo puede ser posible que receten esta cosa cuando ni siquiera está demostrado que funciona? Y sigue habiendo, casos. Y probablemente al principio, por lo mismo del desconocimiento, que no sabíamos qué era lo que funcionara y lo que no, Ujú. probablemente se justificaba un poco, ¿no? Conforme empezaron a salir los artículos o la información que desmentía mucho de la utilización de los medicamentos, ya fuimos eliminando varias cosas, Sí, ¿no? Porque sí, al principio el dejarles el anticoagulante, en qué momento dejabas el esteroide, o como dices, la ivermectina o algunos otros medicamentos, la vitamina D, que incluso antes de que llegara la ola aquí a México, toda la gente tomando vitamina D, el Isofil, había el desabasto de varios medicamentos multivitamínicos, incluso la gente comenzó a comprar algunos otros medicamentos que en algún momento decían que funcionaban. Pero yo es lo que les comentaba a algunos compañeros. Probablemente hubo 3 personas que se enfermaron y las 3 personas agarraron una coca, se la tomaron y salieron bien. Y por esa razón, entonces yo pienso que esa fue exactamente. la causa por la que yo me curé, ¿no? Y lo mismo pasó con los medicamentos, porque se utilizaron medicamentos que ni siquiera tenían alguna relación, pero pues alguien le fue bien tomándolo y no fue precisamente el efecto del medicamento, fue su cuerpo que no tenía mayor riesgo y que tuvo la posibilidad de salir de la enfermedad. Ujú. Pero desgraciadamente a 2 años de la pandemia seguimos viendo las recetas con medicamentos que ya sabemos que no sirven. Lo que mencionas tú
la utilización de la ivermectina principalmente, que incluso hasta se dio dentro de los kits de la Ciudad de México, que ya se sabía que no se usaban y de todas maneras el Seguro Social lo seguía incluyendo dentro de su paquete de Copequete COVID tratamiento. aparte le llaman, combo COVID le llamaban. Ajá. Exactamente, entonces se los entregaban a los pacientes sin ninguna justificación. Desgraciadamente, yo creo que hay una, no sé cómo se manejen los comités que determinan ese tipo de cosas en las instituciones o incluso en la Secretaría de Salud, porque yo conozco o llegué a ver recetas de neumólogos que incluso trabajan dentro de la Secretaría de Salud, que recetaban todo lo que te decían que no se debería de recetar. Entonces, no sé cómo llegan a ese consenso, pero pues lo malo también es que la gente no está dispuesta a cambiar lo que cree. Si yo empecé a dar ivermectina desde el día uno y a lo mejor a mis pacientes les fue eventualmente bien, mi idea es que sí les funcionó. Y aunque toda la comunidad científica diga que no sirve, yo sigo pensando que sí tiene alguna función. Sí. Y eso es lo que hace que la gente lo siga dando. No, y a mí me pasó, o sea, daba consulta a los pacientes de primera línea COVID y muchos se molestaban porque no les recetaba la ivermectina, o muchos se molestaban porque no recetaba un antibiótico, ¿no? O sea, le decías, ok, mire, ya es una enfermedad que tienes de tipo leve, o sea, no requiere de algún tipo de otro tratamiento que no sea el sintomático, es decir, el paracetamol, ibuprofeno, para el escurrimiento nasal, lo que quieras, ¿no? Y la gente se enojaba y incluso me llegaron a decir, eres muy mal médico porque no me estás recetando la ivermectina, no me estás recetando la vitamina D y no me estás recetando porque a mi primo le recetaron la ivermectina y el ciprofloxacino, aparte, ¿no? Una quinolona. Entonces, y se curó. Digo, bueno, es que no lo curó el antibiótico, lo curó su sistema inmune, señora. Pero bueno, usted tiene todo Claro. derecho a una segunda opinión y si no le gusta, adelante, no pasa nada. Pero vaya, o sea, sí afecta mucho creo yo, pues no sé, filosofía o el del Instituto Mexicano del Seguro Social, que siguen dando estos combos, porque precisamente la referencia de la gente era el IMSS, la mayoría de las veces, y muy pocas veces la de las farmacias. También, porque digo, sabemos ahí que es un tema de que, ¿qué crees? Que tengo ivermectina, sácala, ¿no? Entonces, ahí era el pretexto para sacar ivermectina, ¿no? Momento Claro, perfecto. exactamente. Entonces, sí es un tema muy, muy cañón. O sea, la neta es que, repito, yo a ustedes, yo imagino que los problemas que han enfrentado, no solo de salud, sino de este tipo pues vaya, no me gusta decirlo así, pero es así, es ignorancia de la gente y también ignorancia por parte de algunos del gremio médico, ¿no? Y yo creo que es algo que te enfrentas todos los días. Ujú. O sea, el problema del desconocimiento o del exceso de información que puede llegar a tener la gente tanto en redes sociales o en cualquier página de internet, Sí, eso genera que se pongan en contra de ti, sí. porque alguien ya llegó y ya lo leyó y te llegan exigiendo el tratamiento que ellos ya vieron en internet, ¿no? Ajá. O ya llegan habiéndose tomado lo que ellos leyeron en internet, llegan con mayor complicación y ya ahí te ponen también en un problema porque ahora ya la responsabilidad va a ser tuya. Sí, Pero como dices, no nada más es el paciente, también los médicos. Yo siempre he dicho que se romantiza mucho y a veces como médicos quieres defender a las personas que están ahí a un lado, ¿no? Y te das cuenta que hay gente que lo hace o sea, no por no actualizarse o por el desconocimiento. Yo creo que en este momento es tan fácil acceder a la información sí. que en verdad es muy sencillo poder actualizarte al menos en el tema que está más de moda, ¿no? Entras y hay suficientes artículos o suficiente, incluso hasta un video que te pueda hacer algún otro médico en donde te explica las cosas, pero hay una negación a cambiar la forma de pensar. Ujú. Justo ahorita, hace unas horas estaba viendo una paciente que llegó con hipotiroidismo y el médico le dio tratamiento. Su cardiólogo le dio tratamiento, le dejó el medicamento, fue con alguien más y le dijo, no, ese tratamiento está mal y le dejó medicamento para hipertiroidismo, ¿no? Entonces, la paciente llegó con muchos síntomas porque el médico que fue a ver pues, le dijo que tenía que cambiar el fármaco. Entonces, es la ignorancia también del médico, ¿no? O también la falta de humildad de decir, no es el área que me compete a mí, mejor se la voy a mandar a alguien para que le ayude más, pero bueno, hay veces que por
no perder esa consulta, pues no lo dices, ¿no? A mí hay veces que llega un paciente, alguna paciente y me dice, oiga, vengo porque tengo una bolita en un seno y me dijeron que puede ser cáncer, entonces vengo a que me revise. Señora, no es a lo que yo me dedico, no es que no la pueda ver, o sea, le voy a mentir, voy a decirle que tiene alguna otra cosa por cobrarle la consulta, le voy a dar algún medicamento que sé que no le va a servir y después va a tener que pedir otra opinión. Entonces no tiene caso, mejor vaya con tal persona o con tal especialista para que le dé, pues obviamente el tratamiento y mejor páguele la consulta a esa persona, Sí, ¿no? claro. Pero que cometemos ahí el error nosotros. Sí, sí, definitivamente. Y hablando de culpas, de que de hecho ya tenemos este tema pendiente de platicarlo, ¿cómo ves la cuestión de los pagos hacia los médicos, ¿no? Ya ves que habíamos dicho que muchas veces la culpa la tiene el médico. O sea, bueno, no muchas veces, yo creo que la gran mayoría de las veces la forma en la que cobra el médico, porque muchos médicos o muchos colegas no saben cobrar. O sea, de veras les da pena ¿cómo se dice? Decir, ¿sabe qué, señora? Vine a su casa a una consulta a domicilio, le puse una solución intravenosa, van a ser 1,800 pesos. No, o sea, para ellos es alarmante decir eso o de miedo. ¿Tú cuál crees que sea como el factor o la causa de que a los médicos ya desde hace mucho tiempo ¿cuál es la palabra? Pues sí, menospreciado en la cuestión de nuestra profesión y por consiguiente del pago, ¿no? O sea, hay muchos médicos que de plano, digo, afortunadamente no es mi caso, soy muy agradecido, pero veo muchas personas que están sufriendo de esa cuestión cuando de verdad su trabajo lo amerita. ¿Tú cómo ves esa parte, amigo? Yo creo que es algo cultural Ujú. porque desde siempre te han o a la gente le han metido la idea de que el médico es una persona altruista, ¿no? Culturalmente eso es. Sí, Incluso hasta cuando mencionan mucho, siempre los pacientes, la bandera con la que se defienden es el juramento hipocrático, que la verdad no me acuerdo ni qué dice. Creo que cuando terminé medicina me dieron una hoja que honestamente creo que ni la leí, pero la bandera es esa. Y siempre te ponen, o culturalmente el médico es el bueno, el médico es el pobre, el médico es el que te va a ayudar independientemente de cualquier remuneración económica, ujú, ¿no? Entonces, yo creo que culturalmente el paciente tiene esa idea. Y al mismo tiempo, el que te hayan hecho creer eso a la gente, también te lo hace creer a ti como médico. Entonces, cuando tú sales de la carrera de medicina, hay veces, o la mayoría de las veces sales con esa idea de que es que yo estoy para ayudar. Pues sí, pero cuando tú vas a pagar el agua o cuando vas a pagar tu factura del celular, no te dicen, a ver, préstame su cédula profesional y si es médico le voy a cobrar la sí, mitad. claro. Pues obviamente no. A final de cuentas es un trabajo, es una profesión, sí tiene una gran carga humanista porque necesitas congeniar con la gente, ¿no? Congeniar con las personas, con tus pacientes. Necesitas tú el poder empatizar para poder darle un mejor manejo, un mejor tratamiento, para también entenderlo y ponerte en tus zapatos, porque yo creo que eso es algo muy importante, pero también es algo que va a generar una ganancia. Tú lo dices ahorita, cuando tú sales de la escuela no sabes cobrar. Nunca te dicen cuánto se cobra una consulta, cuánto cuesta una revisión, una aplicación algún medicamento, una inyección, no sé, cualquier tipo de procedimiento. Ya conforme empieza a pasar el tiempo, empiezas a saber, bueno, es que acá cobran tanto. Ya tú podrás ver igual hacia qué público o hacia qué tipo de gente se va a dirigir tu servicio, ¿no? Porque a lo mejor el lugar en donde esté tu consultorio va a ser un lugar en el que no vas a cobrar 1,000 pesos la consulta, que a lo mejor en ese lugar vas a cobrar 200, 300 pesos o 100 pesos. Yo no estoy tan en contra de que cobres a lo mejor 100 pesos y que digan, oye, es que las uñas cuestan 500. Pues sí, pero a lo mejor la de las uñas está en una plaza en donde el poder adquisitivo de la gente que visite esa plaza lo puede pagar. Yo estoy en una colonia en la que la gente no tiene tanto para pagar la consulta, pero pues obviamente a lo mejor no se la voy a regalar, pero voy a ajustarme al poder adquisitivo de esas personas. Entonces yo creo que sí son varios los factores que se tienen que analizar ahí, ¿no? Para saber cuánto es lo que vas a cobrar. Sí, por supuesto. Pero sí te meten la idea de que no,
no cobres muy caro, pero así como hay gente que le da miedo, hay gente a la que no le importa y que eventualmente, independientemente de la calidad del servicio que te dé, te cobra, eh, no sé, ahí sí hay algo excesivo. Durante la pandemia, yo creo que fue muy común en todas las ciudades los médicos que se aprovecharon de la situación, porque a lo mejor yo podía ir a ver a un paciente y cobraba la consulta, no sé, digamos que cobro 600, 700 pesos y si eran pacientes de COVID, pues cobrabas a lo mejor 1000 por el riesgo que podías tener al exponerte, por decir algo, ¿eh? O sea, no digo que Que sea sea. otra cosa, pero había veces yo sé de médicos que cobraban 25,000 pesos la visita, Sí, o sea, ¿no? se pasó. Y, y les ponían ceftriaxona, antibióticos o medicamentos así, o sea, ahí es donde decías, oye, está bien que cobres, estoy de acuerdo, pero también hay un límite. También hubo aquí yo tuve un paciente que tuvo COVID y alguien le vendió la idea de que había un médico en una comunidad de aquí que cobraba 150,000 pesos por curar el COVID. Entonces se lo llevan, porque en la segunda semana se empieza a complicar, se lo llevan a ese lugar, lo ve el médico, en una hoja de papel le escribió ácido acetil, dexametasona, algunos medicamentos, lo mandó a su casa, el paciente comenzó a complicarse, le pidió 50,000 pesos más, O sea, no aparte de los tenía ni oxígeno, 150, le pidió 50. los Ah, su 150, le madre. pidió Ok, ok. 50,000 pesos más, le cobró 200,000 pesos por el tratamiento, el paciente se comenzó a complicar, a mí me habló la esposa y me comentó que el paciente estaba muy mal, No. que saturaba el 70%, que no había oxígeno, que qué hacía. Le digo, señora, tráigaselo pues al hospital para que se pueda hospitalizar, ver qué se puede hacer. El paciente llegó, falleció al otro día, ¿no? Desgraciadamente ya venía muy complicado y les cobró 200,000 pesos por el tratamiento. Obviamente es aprovecharte de la ignorancia de la gente porque, como le dije a la señora, ¿qué le hace pensar a usted que una enfermedad que está en todo el mundo y que de la cual no han descubierto su cura en ninguna parte del mundo, en este pueblo se la van a curar por 200,000 pesos, ¿no? Pero bueno, también se aprovecharon y muchos pacientes estaban en la misma situación, que llevaban sus 150,000 pesos para que los curaran. No, o sea, es la otra parte de la moneda, ¿no? Muchas veces vemos esta parte y digo, no, pues es que no nos pagan bien, pero también existe la otra parte, ¿no? La de los médicos que se aprovechan del sufrimiento de la gente. O sea, si a mí, por ejemplo, y toco madera, que mi esposa o mi hijo se enferma, bueno, pues tú ves cómo le haces sin ser médico para que se cure y digo, la verdad es que sí se me hace muy, muy mala onda de esa parte. No sabía que había médicos de esos, digo, la verdad no, nunca escuché, y hasta que me estás diciendo está muy cañón, muy, muy cañón. Y Sí, yo veía médicos que cobraban 5,000 pesos la consulta de paciente COVID, ¿no? O sea, 5,000 pesos una consulta y había veces que eran dos o tres personas de la familia, entonces ya son 15,000 pesos de consulta y aparte los citaban cada 3 o 4 días para revisarlos. Entonces te sí, es digo, así como hay gente que le cuesta trabajo cobrar, hay gente que no tiene ningún problema se le suelta en la hacerlo, mano, sí, ¿no? sí, por supuesto. Y yo creo que tienes que ser muy consciente de lo que vas a cobrar. Obviamente no vas a arreglar tu trabajo porque al final es un trabajo, es algo de lo que tú estás viviendo. Tú estudiaste para tener una mejor calidad de vida, para poder darle algo bien a tu familia, para vivir Ujú. bien. O sea, para eso estudiamos todos. Todas las carreras, independientemente de cuál sea, todos estudiamos con el objetivo de tener una mejor situación económica, por así decirlo, o tener comodidad. Correcto. De a eso, a que regales tu trabajo, pues obviamente no. Y hay gente que sí te lo dice. A lo mejor cuando van a una institución, siempre te reclaman desde el punto de, es que lo que me están descontando es para que usted me atienda. Pues sí, pero también lo que me están descontando a mí le pagan a usted su pensión. O Correcto. sea, es una con otra, ¿no? La cantidad, incluso de repente a algún paciente le hicimos la cuenta, ¿cuánto le han descontado a usted en estos años? No, pues me han descontado, no sé, 100,000 pesos en todo este tiempo. Sí, pero a usted lo operaron de esto, a su mamá de esto, ha estado hospitalizado. Con todo lo que usted ha recibido, no lo alcanzaría a pagar con lo que le han Es quitado. correcto. Entonces, nunca vamos a llegar a un acuerdo, pero bueno, sí es importante como que saber el cobrar.
sin irte a ninguno de los dos extremos. O sea, ser justo y ser honesto aparte también, ¿no? Porque te digo, hay pacientes que de repente yo llego a ver y no es algo que yo pueda ver. Quizá, incluso hay veces que me llega alguna embarazada Ujú. a la consulta, oiga, ¿me puede revisar? Pues no, o sea, yo no soy ginecólogo, no le voy a mentir, mejor vaya con alguien, pague aquella consulta y pues a mí no me pague, o le recomiendo a tal, y hay gente que dice, oye, ¿cuánto te debo porque vine tu tiempo? No, o sea, nada más viniste, nada más te di el contacto de alguien, ¿no? También no te voy a cobrar por darte un número. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, no, es una cuestión ahí, es un círculo vicioso muy, muy importante. Creo que que con lo que dices, ¿no? Las uñas y luego el señor de los tacos, así que gana más, bueno, es que también tiene que ver mucho con con el tema de oferta-demanda, ¿no? O sea, si Claro, el señor de los tacos, así como lo ves, es un benefactor social y le está dando un servicio a la gente que necesita, o al menos piensan que ellos necesita, porque digo, de que lo necesite, pues no, probablemente tiene comida en su casa y eso puede comer, pero finalmente la demanda pide tacos. Aquí la claro. situación es que la cultura de la gente, o bueno, y nos bueno, yo me incluyo, a veces nuestra salud es como, ah, sí, pero pues después, ¿no? Pero sí vas a comer tacos. Ah, sí, después, pero sí te vas a poner uñas. Sí, me siento mal, pero bueno, no importa, me aguanto, ¿no? Tengo una caries, pero pues no hay bronca, me aguanto, mejor me voy a Six Flags, ¿no? O sea, como que está esta cultura, incluso a los que pertenecemos al gremio, caemos en este tipo de, o en este tren de ser de los peores pacientes, ¿no? Incluso. Pero sí es una cuestión. Pero ya el caso de que dices sobre hace una hiperinflación en tus precios de consulta, porque se vale, digo, en ambulancia, en equipo médico, eso sí existe una hiperinflación, pero bueno, esa es una cuestión que es a nivel global, o sea, no solamente es, Claro, pero la consulta que tú das, digo, ¿por qué tiene que subir tanto? O sea, a lo mejor sí, por las cuestiones y necesidades la elevación de precios, pero bueno, así como mencionas, el extremo del porcentaje que se elevó es impresionante. O sea, la verdad es que si no sabía eso por parte de médicos, sí, se me hace muy mala onda, la neta. Pero bueno, en tu caso, qué bueno que no es así y tu consulta, pues bueno, sigue recibiendo pacientes COVID, ¿no? sí, Ajá. sí, sí, sin problema. Me avisan, yo los veo en el consultorio, no tengo Ujú. problema en verlos, obviamente con protección, que yo lo único que utilizo es El cubrebocas. el cubreboca cuando doy la consulta, el paciente igual con el cubreboca, pero sí, no tengo problema en verlos. Ya te digo, ahorita que ya tenemos un poquito más de conocimiento de la enfermedad, Ujú. pues sí te permite tener un poquito más de libertad al momento de dar la consulta. Entonces, no, yo le cobro lo mismo a un paciente de cualquier otra cosa que el paciente de COVID. Pero bueno, eso ya depende de cada quien, ¿no? Digo, sí había gente que tenía mucho miedo y por eso también lo hacía. Oye, si es que si me enfermo yo, ¿qué va a ser mi familia? Sí. Sí, pero también hay un límite. Sí, y ahora sí que cambiando un poquito de tema, bueno, más o menos, digo, tú te dedicas a dar la consulta, a trabajar en un hospital. ¿Cómo es la cuestión de poder emprender en tu mismo carrera de urgenciólogo y de tu alta especialidad afuera? Porque siento yo, al menos como médico general, que la tienen complicado un poquito los urgenciólogos, los médicos internistas, porque, ok, si quieres poner un consultorio afuera, o sea, te pones como urgenciólogo o el médico internista se pone como médico internista, porque en un hospital, vaya, o sea, tú ganas tu sueldo, pero afuera, ¿cómo le hacen ustedes como un médico familiar incluso, ¿no? También, como con ese tipo de especialidades que no son tan específicas como cirugía, por ejemplo. Ok, yo soy cirujano, doy mi consulta y aparte opero. ¿Cómo se distinguen ustedes afuera? O sea, ¿si se ponen urgenciólogo, médico internista o cómo lo hacen para Lo diferenciarse que de un pasa es general? sí, por ejemplo, yo estoy en una clínica, mi consultorio está dentro de una clínica. Ah, ok. Entonces a mí de repente llega alguien de urgencia y me hablan para ir a verlo, ¿no? O muchos de los pacientes que yo veo son pacientes que vi hospitalizados, que Ok, empiezan a referir a más ok. gente. Entonces, yo no tengo algún letrero afuera del consultorio o no tengo mayor publicidad. En algún momento sí subí como que algún banner de urgencias, todo, que fue cuando llegué aquí, que empecé a tener la consulta y me la pasaba yo al principio ahí en el hospital viendo que llegaba de urgencia para poder ver a los Ujú. pacientes,
Pero después la mayoría de los pacientes que yo veo son pacientes referidos de algunas otras personas que yo he visto, de conocidos o gente que llega al hospital por alguna situación de urgencia. Entonces, en ese aspecto yo creo que depende mucho de varios factores, ¿no? Una es que te guste dar consulta afuera, porque hay mucha gente que no está hecha para dar consulta privada, ¿eh? Hay gente que está muy bien en la institución y que no ve un solo paciente por fuera, e independientemente de la especialidad. Yo conozco Ok. ginecólogos que no dan consulta privada, solamente dan consulta en la institución. Entonces yo creo que sí depende de que te guste el ámbito extra institucional. Entonces ya estando ahí, pues lo que tienes que hacer también es pues dar una buena atención a tus pacientes, porque te digo, hay muchos pacientes que llegan porque los recomendó tal persona o porque alguien vio tu nombre o compañeros del hospital, Ujú. pero yo creo que sí, el emprender, pues lo primero que tienes que hacer es poner tu consultorio y esperar a que vaya llegando el paciente, ¿no? También es como ver cómo está el mercado. Yo veo ahí en donde está la clínica, de repente veo que han abierto 3 o 4 consultorios de médicos que van saliendo y los van poniendo así. Pues obviamente, si tienes una clínica al lado, Claro, la mayoría de la gente va a entrar a la clínica totalmente. porque a lo mejor le vas a dar lo mismo de consulta. Entonces, sí es como que ver también la estrategia que te vas a plantear para poder emprender en cuanto a tu carrera. Claro. Luego dicen de los médicos internistas que siempre se hace la broma en las redes sociales de que el médico internista que no tiene, que la marucha, que, que no tienen mucho ingreso, pero yo conozco médicos internistas que son muy exitosos en cuanto a la consulta, que ganan más que cualquiera, incluso yo tengo un compañero que es médico familiar, que él puso su consulta, su consultorio, anuncia que estos servicios son los que él brinda y la consulta la tiene llena. Entonces yo creo que depende, pues obviamente del lugar en donde estés y del servicio que tú le ofrezcas a la gente. Porque si tú yo algo que siempre le digo a mis compañeros, nunca le hagas esperar a tu paciente. Si tu paciente lo citaste a las 10 le das la consulta. O sea, yo trato siempre como de tener un muy buen tiempo para no hacer esperar a nadie, Claro. porque a mí me da un coraje que me hicieran esperar una hora para ir a una consulta, ¿no? Entonces me pongo en los zapatos de ellos y me habla alguien, ¿a qué hora me ve? A las 10 y me habla alguien más a las 11, a las 12. Prefiero a lo mejor esperarme 15, 20 minutos en lo que llegue el otro paciente a hacerlos esperar a ellos, Sin ¿no? duda. Entonces, si tienes un buen servicio al paciente, él va a Ujú. regresar, independientemente de que tú le cobres a lo mejor 1,000 pesos. Pues sí, pero cuando va, sabe que lo vas a tratar Es bien, que no va a correcto. esperar, lo vas a atender rápido. Entonces yo creo que el éxito depende de eso principalmente, ¿no? Y obviamente habrá quienes tienen mucha consulta y que te hagan esperar, pero bueno, pues la atención es buena, no, también no es como que una regla que tenga que ser así como yo lo hago, Sí, ¿no? es cuestión Ya cada quien tiene de su gustos. estrategia. Claro. O sea, puede decir, no, Claro. no me trata muy bien, pero siempre le atina, como siempre dicen los pacientes, ¿no? Exactamente. Y eso Ajá. pasa mucho, ¿eh? Porque si hay pacientes que te dicen, es que yo voy con tal médico, pero es bien enojón y es bien grosero y nos grita y nos regaña, pero la verdad es que nos ha sacado adelante. Y bueno, pues es lo que le funciona. Y habrá gente que les encante ir con esa persona, como habrá gente que va y el primer día que lo vea lo mande al diablo, ¿no? No regresa más. Entonces, pues ya depende también del paciente, depende de la persona, Sí, hay depende médico de para muchos todos, factores. ¿no? Claro. Ahora sí que de gusto se rompen géneros, pero sí, tienes toda la razón. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el DIF, fue mi primer trabajo como médico general. Había, digo, no voy a decir nombres por supuesto, pero había un médico pero muy malo. O sea, malísimo. O sea, te lo juro. Creo que para una, no me acuerdo si fue una fractura o contra, no sé qué, le dijo, neta, así te lo digo. Compres unas maderas, póngaselas acá, se las clava y nada más para que su cabeza se quede así. Y neta, el paciente lo hizo. Pero el Claro, doctor los trataba tan bien, o sea, les hablaba a las abuelitas de mi amor, mi vida, a los pacientes, ¿qué pasó, carnal? Siéntate, estás en tu casa, casi, ¿qué te ofrezco? Y eso lo tenía en el top de consultas, o sea, habiendo médicos de mucha experiencia ya en el DIF, en la institución, era increíble cómo les ganaba en la demanda, o sea, está muy cañón, claro. pero la verdad es que su clave,
O sea, evidentemente no era su sapienza o su conocimiento, pero sí era el cómo El trataba a la trato. gente, sí, sí, sí. Y yo siento que Sí, tiene que ver más eso que el que sepas, bueno, no sé, no tengo la estadística, por supuesto, pero yo puedo apostar a que si tú tratas bien a los pacientes o en general a la gente, no importa tanto lo demás. Por supuesto importa, porque digo, también si recetas algo que no, digo, puedes matar a alguien. sí, claro. Sí, Pero si lo terminas afectando más exactamente, ¿no? O sea, tiene del un beneficio, niño de meses y le recetas una aminoglucosis, una amicacin, pues no, ¿no? Pero a lo que voy es que sí tiene mucho que ver el trato. O sea, y yo creo que es casi tipo como nuestro presidente, 90% trato y 10% conocimiento, ¿no? No sé, sí, sí, pero tiene sí. que ver mucho. Yo también había un médico acá en el hospital que citaba, bueno, él llegaba a las 8 de la mañana, la gente se iba a formar desde las 3 de la mañana para anotarse en una lista que eran los pacientes que él iba a ver al otro Uh día. -huh. Y él llegaba a las 8, pasaba a 3, 4, los veía, se iba a desayunar, regresaba a las 12, veía otros 3, y la gente se terminaba yendo a las 3 de la mañana del otro día, porque él iba así. Pero los trataba bastante bien. A mí me tocó ver que cada paciente llegaba con un regalo, una corbata, con un guajolote. Una vez estaba amarrado el guajolote ahí porque se lo llevó el paciente. Y alguna vez los pacientes se fueron a quejar a la dirección para que, o sea, porque no llega tarde, se va, estamos esperando 12 horas y no nos atiende. Fueron y se quejaron, lo sancionan y lo quitan. La gente fue a cerrar la calle para que lo regresaran. Y fueron, oiga, es que pedimos que le dijeran que no nos hiciera esperar, pero no les pedimos que lo corrieran. O sea, nosotros queremos que él nos siga atendiendo. Entonces, si es esperado, pues mejor, aunque nos trate a las 3 de la mañana. Y la gente mejor quitó la queja porque querían que siguiera viéndolo ser, ¿no? Y obviamente, buen médico, la verdad es que buen médico, pero pues sí, la forma era un poco extraña y la gente terminó defendiéndolo porque pues para ellos valía más el cómo los trataba que el esperarse 12 horas en una sala de urgencias, ¿no? Claro. Y mucho más en medicina porque la gente llega con un dolor, con alguna molestia, los familiares están preocupados, obviamente tienes que ser empático y entenderlos, ¿no? Sí, hay quien llega agresivo, que llega grosero, y obviamente, ¿no? Como va a existir siempre de todo. Pero si tú desde el principio te muestras empático, lo que pasa en los servicios de urgencias, que en ocasiones es el caos y llega una persona que tiene mucho dolor, pues yo creo que lo menos que puedes hacer como médico, ok, a lo mejor yo estoy viendo a otro paciente, lo menos que puedes hacer es acercarte, qué le duele, póngale un analgésico en lo que lo ven, quitarle el dolor y eso es lo que va a disminuir mucho la queja de los pacientes, que si yo digo, no, pues no me toca y el paciente tiene 3 horas con el dolor, pues obviamente se va a quejar del hospital, se va a quejar de los médicos, de las enfermeras, va a ser un escándalo porque no se le atendió y te digo, tan fácil que es pasarle un analgésico, calmarle el dolor en lo que espera la consulta y simplemente eso va a hacer que, es que ese doctor fue el que me atendió a mí bien, ¿no? Y solamente por una atención que tuviste con él. Entonces, sí debes de ser empático para entender el sufrimiento de las otras personas, porque eso es lo que, y después cuando se vaya el paciente te va a preguntar, ¿en dónde das consulta para irte a ver? Y eso es lo que va a ir jalando. Hay veces que a mí me da la impresión que los médicos que están en la institución no entienden que los pacientes que están viéndolo ahí son sus potenciales pacientes afuera. Entonces, si tú los tratas bien en la institución, ese paciente te va a seguir. Si tú los tratas mal en la institución, tú no vas a tener consulta afuera, porque obviamente vas a ver que no va a recibir un buen trato, ¿no?
Sí, claro, hay gente que viene. Sí, yo de repente he tenido, alguna vez tuve una paciente, un paciente que le fue bien, empecé a ver a su familia y alguna vez me hablaron, oiga, doctor, es que queremos traer a mi hermana para que la vea y le digo, sí, tráigala, si gusta en una hora nos vemos ahí. No, doctor, es que ella vive en Morelia. Le digo, oiga, señora, pues mejor llévela con un médico allá en Morelia, pues ¿para qué van a viajar, no sé, 4 horas para venir a consulta acá? O sea, no, queremos que usted sea el que la vea. Bueno, ya llegó al otro día, ya la vi, sí traía, era una persona que traía un absceso abdominal que llevaba 3 meses en tratamientos y no se habían dado cuenta que era un absceso, ¿no? Y ya llegó acá y se resolvió bien. Y la familia de esos pacientes, luego vienen, hay veces que me hablan, doctor, es que va a venir mi familiar de Estados Unidos, pero queremos que lo revise. Bueno, pues ya lo reviso. Y a veces que solamente es alguna situación mínima, ¿no? Pero cuando la persona te tiene confianza, no se va a mover de ahí. Cuando tú lo trataste bien, tú le respondiste, le explicaste, porque ese también es un error, ¿no? El decir, el explicarles de una forma en la que el paciente no entiende, pues obviamente le genera mucho más dudas. Si tú te tomas el tiempo de explicarles, le haces un dibujo, le dices, ah, mire, así está. Yo hay veces que tengo mis dibujos que ya cuando los vuelvo a ver me doy cuenta que no se parecen en nada a lo que quise decirle al paciente, pero el paciente se va súper contento. ¿No? Porque dice, ah, es que ya llevaba 3 veces que iba a consulta y nadie me había explicado y ahora ya lo entendí. Entonces yo creo que eso es lo que tienes que hacerle, ¿no? Y hay veces que puedes ir de malas a la consulta, pero pues la persona que está ahí enfrente es la que menos culpa tiene. Sí, exactamente. Hay días que yo me hablan que no quiero dar consulta, que tengo flojera, bueno, o sea, ya voy, pues tienes que tratarlo bien, porque pues, al final de cuentas ese paciente es una cadena. Ese paciente va a traer a alguien más, su familiar. Claro, claro, claro. Claro, sí, tienes que tratarlo. Y hay veces que te encuentras a pacientes en el otro extremo. Me pasó que tuve un paciente que lo vi, igual ya se iba de alta. Me preguntan de los honorarios, paso los honorarios, los cobra la clínica y ya cuando se ve el paciente me encuentro al familiar, llega y me dice, doctor, tenga. Le digo, no, ya pagaron los honorarios, ya me lo dieron. Dice, no, no, doctor, esto es en agradecimiento de toda mi familia. Independientemente de lo que usted nos cobró, le queremos dar esta cantidad solamente como agradecimiento. Entonces hay personas que obviamente también son la otra cara de la moneda, ¿no? No, no generalizas cuando dices que alguien no te quiere pagar. Así también hay pacientes que de repente son espléndidos y agradecen que les hayas eh, incluso, no sé, no tanto salvado la vida, que les hayas atendido nada más bien, ¿no? Porque hay muchos pacientes que te llevan algún detalle, no sé, que te llevan un regalo o algo. Hay pacientes que venden fruta y me llevan fruta. Y pues eso también está padre, no es, ya pagó la consulta, pero aparte te están agradeciendo de una forma que para ellos significa más que haberte pagado los honorarios. Sí, claro. Pero el administrativo te permite mucho el tener contacto con la gente, ¿no?
yo cuando estaba en la dirección de la clínica, si bien era un puesto administrativo, yo daba consulta, de repente había gente que se quedaba sin consulta, sin medicamento, yo les decía, pues pásenmelo, yo también veo pacientes, ¿no? O sea, no es como que ya me senté aquí, ya se me olvidó cómo dar consulta, incluso había veces que alguno de los médicos de la consulta de medicina familiar llegaba a faltar y en lugar de generar un problema con los pacientes o que no se les atendiera, pedía yo un recetario, agarraba mis setos, me iba a dar la consulta yo. Y eso también comprometía a todos los demás médicos, porque decían, oye, si el director está dando la consulta, pues lo menos que puedo hacer, o echarle la mano, o ver otros pacientes más. Y la dinámica era mucho mejor porque todos los pacientes se atendían. Entonces también la iniciativa a veces te da la oportunidad de ayudarlos de otra forma, pero que también termina beneficiando mucho al paciente. Claro, tus amigos, claro. Sí, claro, sí, claro. Sí, claro. Y yo creo que esa parte, la causa por la cual la mayoría de los médicos terminan no haciendo las cosas que les corresponden o haciéndolas mal dentro de la institución, porque se dedican completamente a eso que ya le pierden como que el gusto y ya es lo clásico, pues de todas maneras me van a pagar lo mismo si opero a 10 que si opero a uno, que si veo a 10 que si veo a uno. Entonces yo creo que el que vayan perdiendo el asombro por ver a los pacientes, el no equilibrar su vida sí genera el que llegue un punto en el que ya no lo disfrutan como tal, ¿no? Yo la verdad es que el que ha llegado la pandemia, dentro de todo, obviamente hubo momentos de mucha ansiedad que me generaba el que mi familia se enfermara o incluso conocidos que de repente sabía que estaban enfermos, que se empezaban a complicar. Toda esa ansiedad, la pandemia me dio la oportunidad como de canalizarlo en diferentes cosas, ¿no? Cuando empezó la pandemia me puse a estudiar música, que siempre quise estudiar música, estudié piano, composición, producción musical, me un montón de cosas así diferentes. Entonces tenía yo clase de piano el lunes, de producción los miércoles, así diferentes tipos de actividades para poder liberarte un poco de la tensión de estar en el hospital.
porque había veces que era muy estresante el ver cómo se iban complicando. Yo llegaba al hospital y veías las filas de las carrozas para llevarse a los pacientes que habían fallecido, el escuchar que se había enfermado tal, o sea, había momentos de mucha ansiedad. Entonces empecé a hacer otro tipo de actividades que son más como hobby, pero que las sigo haciendo incluso hasta el día de hoy. Sigo en lo mismo de la música, pero igual tuve la oportunidad de emprender un negocio de carne, es un negocio de barbecue tejano que unos primos comenzaron a hacerlo, me invitaron a participar con ellos y ya llevamos unos 4 o 5 meses que lo abrimos y ahí prácticamente de jueves a domingo estoy también, ¿no? Ahora eh, no sé, divido mi tiempo, doy consulta en la mañana, me voy al negocio en la tarde, en la noche tengo guardia, al otro día descanso en la mañana o veo paciente, en la tarde me regreso al negocio y la verdad es que me ha dado mucha tranquilidad, me divierte mucho el hacerlo, me genera, me quita el estrés, que de repente puedo llegar medio estresado y el ponerme a ahumar la carne me tranquiliza, me da como una paz interior y la verdad es que, como dices, yo creo que sí tienes que buscar otras cosas, ¿no? Porque incluso de repente algunas otras cosas que empezaba a hacer, a comercializar mezcal aquí en Pachuca igual, y de repente cuando me enfermé o cuando me operaron hace 2 años, y no tuve la preocupación de pensar, no estoy dando consulta, no estoy viendo pacientes, porque todos los días había un ingreso de cualquiera de las otras cosas que yo hacía. Entonces era como tranquilo, como que diario recibía yo algo, ya nada más organizaba cómo se entregaban las cosas y no tenía mayor problema. Y ahorita estoy haciendo esto de la carne, que la verdad está muy padre, como me gusta mucho de repente los fines de semana hacer carne asada, pues ahora ya me dedico 4 días a la semana a hacerlo también, ¿no? Y digo, sí es un ingreso extra, pero aparte también es una forma de liberar la presión que puedes llegar a tener del hospital. Acá en Pachuca es atrás de la feria de Pachuca, se llama Prismas, la colonia, se llama Montes Barbecue aquí en Pachuca. Y la verdad es que está bastante bueno. Sí, claro, claro. Claro. Sí, sí, yo creo que durante los últimos 2 años me enfoqué mucho en eso de emprender, de estudiar cómo hacer negocio y todo. Entonces, es a lo que me he dedicado últimamente. Y obviamente, sigo viendo mi consulta, voy a guardia en la noche, pero la mayor parte del tiempo que tengo libre lo dedico a hacer cosas completamente diferentes. Igual, desde que salí de la residencia hicimos una empresa de capacitación médica y durante los últimos 4 años hemos dedicado a dar cursos de actualización principalmente en urgencias con Valencia. Los dos nos asociamos. Sí, nos asociamos desde que salimos de la residencia y comenzamos a hacer diplomados de urgencias. Cada año los hemos ido realizando, a dar cursos de reanimación, a capacitar. Últimamente estábamos capacitando a los hospitales Star Médica, al personal de enfermería. Entonces, pues es también una forma de seguirte actualizando, de capacitar, que también yo creo que es muy importante el poder capacitar a la gente que está en urgencias y que no tiene la formación como tal. Entonces, llevamos 4 años con la empresa de capacitación. Ahorita estamos un poquito detenidos porque este año el diplomado no lo iniciamos, pero bueno, el otro año ya lo volveremos a retomar. Pero pues también ha sido algo que nos ha dejado mucha experiencia, conocer muchísima gente, porque
tanto en Ciudad de México como en Pachuca, incluso en Guadalajara lo estuvimos dando, empezamos a conocer a muchos médicos y esos médicos de repente entraron a la especialidad y ahora ellos han dado algunos temas con nosotros y nos han permitido igual seguir en contacto con mucha gente que conocimos, en algún momento los hemos invitado, dan clase con nosotros y seguimos todos como que unidos, ¿no? Incluso con Orlando, que igual él se dedica mucho a la capacitación médica, los cursos de ventilación mecánica que ellos dan, nosotros los incluimos dentro de nuestro diplomado. Entonces todos trabajamos en equipo, él hizo su organización y la verdad es que lo están haciendo bastante bien y pues nosotros incluimos, ellos nos ayudan a promocionarlo, nosotros los invitamos a dar el curso, entonces todos trabajamos ahí. No es como ver, es que es la competencia, ¿no? No, pues ellos dan otro tipo de cursos, los invitamos y nos vamos complementando también. Internacionales. Sí, claro, sí, claro, en urgencias. Sí, y te digo, o sea, cada quien hace, o sea, ellos hacen lo de ventilación, lo de cardiovascular, nosotros hicimos lo de urgencias, y pues es como complementarnos, ¿no? O sea, ¿para qué me pongo yo, oye, mejor yo voy a dar un curso de ventilación? No, si ellos lo están dando y que la verdad es que el curso lo dan bastante bien, o sea, es muy didáctico, pues en lugar de yo querer abarcar eso y querer dar un curso similar al de ellos, pues mejor le hablo a ellos que tienen la experiencia y que lo hacen de esa manera, ¿no? Entonces, es complementarnos también. Así como también hace rato que decíamos de otros compañeros médicos, pues igual buscas la opinión, buscas el hacer redes para que entre todos nos apoyemos, ¿no? Y así igual afuera, porque ahora que hacemos lo de la carne o lo del mezcal, pues la mayoría de la gente que va pues, son amigos médicos, ¿no? Que de repente ven que subes y ellos son los que van ahí a sí, claro, claro, ¿no? Entonces, es una red, siempre debes de hacer red para que en algún momento todos nos ayudemos a otros. No, no. Sí, claro, y yo, bueno, mi pasión siempre ha sido la música. Yo eventualmente en algún momento quiero tener un estudio de grabación y pues o sea, es no quedarte, si ya estudié medicina, bueno, pues ya me dedico a eso, no, pues también irlo complementando, ir haciendo otro tipo de cosas y pues la mayoría de los artistas o cantantes, hay muchos que empezaron en la medicina y de repente se fueron derivando a otras cosas, ¿no? Cada vez que me pongo a escuchar o a ver historias de cantantes que llego a seguir, me doy cuenta que la mayoría son médicos. Y en algún momento, por ejemplo, sí, Jorge Drexler, que ganó el Oscar por mejor canción en diarios de motocicleta, es otorrino. Él es médico, en algún momento empezó a tocar y de repente conoció a Joaquín Sabina, se fue a España y se volvió famoso, ¿no? O sea, muchos, Chabelo es médico, ¿no? Odontólogo. Sí, claro, o sea, sí, como que mucha relación de lo artístico con la salud. Pues yo te digo que yo normalmente trabajo martes, jueves y sábado en la noche en el hospital. Durante el día me dedico a ver consulta a lo mejor en la mañana, entonces yo tengo bastante tiempo libre que trato de tengo muchísimo tiempo. Sí, yo la verdad es que
la verdad, yo entendí que sí tenía como que dedicarle más tiempo a mi familia. Yo creo que la pandemia igual nos dio esa perspectiva de saber que no sabes en qué momento te vas a enfermar y no sabes en qué momento te vas a ir, ¿no? Entonces, lo mismo con nuestra familia o con la gente cercana. Entonces, yo trato pues, de estar pues, lo más cerca que puedo de mis papás, ir a comer con ellos, ir por mi hija, que sí en la pandemia obviamente traté de no verla mucho porque sí había mucho temor, pero ya ahora que está vacunada, que ya está más grande, pues trato de al menos un día, ella no vive conmigo un día a la semana, dedicarme completamente a ella, diario nos escribimos, platicamos, o sea, trato como de no enfocarme tanto. Incluso al principio cuando empecé a dar consulta aquí, estaba yo en una comida familiar, me hablaban y me salía, ¿no? Ahora ya como que lo tomo más tranquilo. A ver, le urge, vaya al hospital, hay un médico de guardia que lo va a atender, ya me van a hablar si así lo consideran y ya yo lo voy a ver. Pero ya no le doy prioridad más al trabajo que a cosas, exactamente. Sí, sí, sí. Ya trato de estar. Sí, y es un balance que tengo, o sea, desde un tiempo para acá, porque, por ejemplo, yo a mi hija, cuando estaba en la residencia, pues obviamente no la veía, ¿no? Entonces, pues ya tratas, ya al salir, pues ya tratas como de recuperar de cierta forma ese tiempo. Entonces sí trato de balancearlo, o sea, no irme a los extremos. Sí, a mí no me gusta mucho perder como que tiempo, ¿no? Y cuando hay veces que salgo de guardia, llego, normalmente en las mañanas hago ejercicio, me voy a hacer ejercicio, trato de no llegar a dormirme todo el tiempo porque siento que esas 2 horas que a lo mejor me duermo, ya perdí un poco de tiempo. Entonces ya los días que no tengo guardia descanso, estoy tranquilo, pero durante el día trato de hacer todas las actividades y pues, te digo, ir, con mis papás, con mis hermanos y así poco a poco. Claro. Sí, claro. Pues nada más agradecerte, Andrés, la verdad me da mucho gusto el poderte saludar. He seguido lo que has ido haciendo, ya habíamos alguna vez comentado, creo que hay una afinidad muy grande en nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de pensar. Me da mucho gusto lo que has ido emprendiendo, te deseo mucho éxito y pues ya sabes que aquí estamos en lo que te pueda yo apoyar con todo gusto y pues ojalá muy pronto puedas darte una vuelta por acá para echarnos una carnita. Sí, claro. Gracias, igualmente, igualmente, Dan, muchas gracias. Gracias. Bye.